Estamos aquí con el doctor Eduardo Rinesi, con quien vamos a hablar, pensar un conjunto de cuestiones que hacen a la filosofía y particularmente a la filosofía política. Le agradecemos mucho su disposición a ayudarnos a reflexionar respecto a un conjunto de temas, de problemas que hacen particularmente a esta disciplina. Bueno, en principio aparece en su trabajo la tesis de que la forma artística propuesta por la tragedia nos invita a pensar de un modo novedoso a la filosofía política, que el lugar del conflicto y el poder aparecen allí de una manera en la cual la filosofía política puede nutrirse de ese lenguaje, de esas lógicas allí emanadas. Nos gustaría que nos comente respecto a esta idea. Sí, a ver, en realidad es una idea que uno podría decir que es, no sé si decirte vieja como el mundo, pero por lo menos vieja como esa parte del mundo que conocemos y a la que solemos llamar Occidente, y que tiene en su acta de fundación el nacimiento más o menos conjunto de la política, de la tragedia, de la filosofía en la antigua Grecia, donde uno diría que la filosofía y la tragedia constituían modos diversos, pero convergentes de formularse un conjunto de interrogaciones comunes. Nosotros, hombres modernos, digamos, nos hemos acostumbrado a separar el mundo de la política del mundo de la tragedia, o más en general, el mundo de las esferas de la vida social, del mundo de las esferas del arte. Y nos puede resultar levemente aventurado o incluso insolente respecto a los modos más o menos convencionales de organización de las disciplinas universitarias, la pretensión de utilizar los instrumentos conceptuales que surgen del análisis de una cierta zona del mundo del arte para pensar lo que ocurre en una cierta zona del mundo de las prácticas sociales no ficcionales, digamos, que tienen que ver con el funcionamiento regular de la sociedad. Pero en realidad no se trata de otra cosa que de retomar aquel viejo impulso que en su momento llevó a pensar la tragedia, no como un divertimento de fines de semana, no como una cosa distinta de la exploración filosófica que haríamos de lunes a viernes, sino como parte de la misma pregunta que los viejos y queridos griegos se hacían respecto al mundo, respecto al hombre, respecto a la polis, ¿no? Y que a mí me parece que es especialmente interesante o especialmente pertinente o especialmente útil para plantearnos hasta hoy los problemas de la política por dos razones principales que presento rapidísimo. La primera es un poco por lo que vos anunciaste en tu pregunta. Me parece que la tragedia constituye un instrumento, nos ofrece un conjunto de instrumentos conceptuales interesantes, adecuados, pertinentes para pensar la política en la medida en que la tragedia, exactamente igual que la política, lidia con el conflicto. El conflicto, en efecto, es lo que un filósofo francés del siglo XX, extraordinario, muerto hace ahora unos 7 años, 8 años, llamado Claude Lefort, llamó un principio constitutivo de la política. No hay política si no hay conflicto. Esto no está mal repetirlo en la medida en que cierto sentido común dominante en nuestra discusión pública, incluso en ciertas zonas de nuestra discusión académica, ciertamente en nuestra discusión periodística, tiende a poner al conflicto del lado de las cosas malas de la vida y de la historia, tiende a suponer que cuando aparece un conflicto es porque algo anda mal, porque algo en el sistema no funcionó, porque las instituciones no son las adecuadas o porque alguien tiene mal carácter, cuando en realidad el conflicto es constitutivo de las relaciones entre los hombres. Ni siquiera diría de las relaciones de clases entre los hombres, diría de las relaciones entre los hombres que, como sostuvo clásicamente el viejo Plauto y tomó después de allí el bueno de Thomas Hobbes en el siglo XVII, son desde siempre el lobo del hombre, en la medida en que siempre desean lo que desea el otro, en que siempre están en guerra con el otro, en que siempre en busca del honor o en busca de la gloria o en busca de los bienes se pelean con los otros. Entonces, el conflicto es un principio constitutivo de la política y el principio es la materia misma de la tragedia. Hay tragedia porque hay un conflicto central en relación con el cual se producen ciertas circunstancias, se produce cierta narración, se produce cierta historia.
sea que, como en la tragedia antigua, pienso característicamente en Antígona, ese conflicto sea un conflicto objetivo entre dioses existentes, objetivamente existentes en el mundo olímpico, sea que, como en la tragedia renacentista moderna, cuyo emblema es sin duda Hamlet de Shakespeare, ese conflicto sea ahora un conflicto en el interior del alma atormentada de un sujeto, ¿no? Al comienzo de la última escena del acto quinto de Hamlet, Hamlet le dice a su amigo Horacio: Señor, en mi corazón había una suerte de lucha, a kind of fighting, le dice Hamlet a Horacio. Ese verso resume Hamlet, ¿no? Se trata de la historia de un muchacho con un corazón atormentado, sometido simultáneamente a las solicitaciones morales convergentes y antagónicas de dos éticas distintas. Una que le dice, en nombre del viejo principio de la honra medieval, de los valores de una ética de la venganza, de una ética de la guerra, venga el asesinato de tu papá, matalo a tu tío, y la otra que le dice, en sentido opuesto, no lo mates a tu tío, porque si lo hicieras te convertirías exactamente en tu tío, en un rey ilegítimo asesino de su antecesor, y es con ese modo antideportivo de llegar al poder en Dinamarca, y no con la vida de tu tío con lo que hay que acabar. Lo cierto es que el pobre sujeto está allí tironeado por dos sistemas éticos en pugna, y eso define la forma típicamente moderna del conflicto. En un caso como en el otro, en el conflicto de la tragedia antigua, en el conflicto de la tragedia moderna, el conflicto trágico es un conflicto radical e irreductible. Uno podría decir, hay tragedia exactamente porque no podemos imaginar una forma de resolución o de negociación o de síntesis, como quiso pensar después la dialéctica, que a su modo es uno de los modos más sutiles, es una de las formas más sutiles de lidiar con el conflicto trágico. Uno podría decir, la dialéctica es, si lo querés poner de este modo un poco tonto, la forma tranquilizadora o amable de la tragedia. Supone a la tragedia, pero le agrega un pero, ¿no? Es decir, dice, sí, la tragedia es una calamidad, pobre Antígona se murió, a Creonte se le arruinó la vida, Hamlet terminó muerto, todos los jóvenes de Dinamarca terminaron muertos, ¿pero qué, Hegel? Pero la humanidad aprendió una lección. Pero la humanidad no sale de Antígona en el mismo punto en que entró Antígona. Pero Fortinbras no gobernará una Dinamarca tan dividida como la que tuvo que gobernar papá Hamlet o tío Claudio. Entonces, la dialéctica, uno podría decir, es un modo amable, esperanzador de lidiar con el conflicto trágico que puede poner las pérdidas o los costos o los sufrimientos o las muertes que implica la tragedia a la cuenta, por así decir, de una redención futura de la humanidad. Hay tragedia porque esas coartadas no son posibles. Hay tragedia cuando no hay la posibilidad de la coartada dialéctica, y hay tragedia cuando no hay posibilidad tampoco de la negociación política del conflicto. Por eso, aunque la política y la tragedia lidien ambas con el conflicto, eso no quiere decir, y haríamos muy mal en suponer, que la política tiene una estructura trágica o es trágica. Muy por el contrario, yo diría, la naturaleza de la política, si querés decirlo así, la dignidad de la política, le viene dada por su intento, nunca del todo exitoso, nunca cabalmente exitoso, siempre es un intento de resolver provisoriamente los conflictos, ¿no? Por eso Ernesto Laclau, en su interesante lectura de la idea de hegemonía de Gramsci, subrayaba la idea de que la hegemonía es un trabajo, ¿no? Un poco como el duelo en Freud. Son trabajos interminables, trabajos en el límite imposible, que consisten en ponerle curitas, ¿no?, al corazón hecho agujeritos, como decía una telecomedia de la tarde hace muchos años, donde había unas nenas que cantaban tengo el corazón hecho agujeritos. Bueno, vivir es tener el corazón hecho agujeritos, ¿no? Vivir es pasársela procesando en vano, pero de manera al mismo tiempo necesaria, las pérdidas en las que consiste ese mismo vivir, poniéndoles curitas a ese corazón, que son curitas que se caen, que son curitas que no pegan bien, que son curitas que hay que poner de nuevo, que son curitas que nunca resuelven definitivamente los problemas. No hay solución final para el duelo y no hay solución final para el conflicto político. Por eso la hegemonía
cómo el duelo es también un trabajo, al mismo tiempo necesario e imposible, que consiste en tratar de suturar por acá y que la cosa se abra por allá, tratar de suturar por acá y que la cosa se vuelva a abrir por otro lado. Cuando uno empieza a leer a Gramsci, las metáforas de Gramsci dan una imagen de contundencia, de cosa maciza, de cosa monolítica, bloque social, cemento histórico, ¿no? Parece un intelectual orgánico de la UOCRA, Gramsci. Y lejos de eso, cuando avanzamos un poquito en la lectura, resulta que el cemento pega más o menos, que el bloque está fisurado por todos lados y que por eso todo orden hegemónico abre las puertas a una posible contrahegemonía, a una posible contestación, y por eso el trabajo de la hegemonía es siempre un trabajo interminable que no clausura el conflicto. A esa primera razón por la que la tragedia me parece a mí que ofrece instrumentos conceptuales interesantes, útiles para pensar el conflicto, me parece que yo agregaría una segunda razón, que es que la tragedia constituye también una reflexión especialmente sutil, estilizada, estetizada, sobre la fragilidad o la precariedad. Lo digo a propósito con estas dos palabras que remiten a dos grandes filósofas norteamericanas, ¿no? Respectivamente a Martha Nussbaum y a Judith Butler, que han escrito preciosos libros sobre la fragilidad del bien y la precariedad de la vida. Pues bien, el bien es frágil, la vida es extremadamente precaria, la tragedia constituye una reflexión sobre esa fragilidad, sobre esa precariedad, sobre esa incompletud, sobre esa finitud, y cualquier reflexión sensata y sabia sobre la política debe tener también en cuenta esa fragilidad, esa precariedad, esa incompletud, esa finitud como un dato para no ser necia, para no ser dogmática. Sí, sí. Entonces, me parece que por esos lados respondería a tu pregunta, ¿no? Por esos motivos me parece que la tragedia tiene algo para decirnos sobre el mundo de la política. Cuando usted dice, bueno, en el corazón del hombre se disputan dos éticas, digamos, esto da cuenta de una condición humana en la cual, digamos, queremos en algún punto satisfacer intereses antagónicos y que parecería lo propio del humano esta contradicción permanente entre la identidad y sobreponerse a, digamos, a mandatos viejos, ¿no? Uh-huh. Ahora, es muy interesante esta idea de que estas separaciones deben entenderse nuevamente como inauditas, estas separaciones entre por aquí la tragedia, por acá la filosofía profesional y por allá las ciencias políticas. Entonces mi pregunta sería esta, bueno, si reconocemos que el punto de partida dentro de este campo de trabajo es este lugar donde la fragilidad se presta y se muestra y es una condición de partida, bien, la función de la filosofía política entonces es simplemente poner remiendos o quizás buscar estos momentos superadores para un encuentro de éticas que mejoren lo humano, de éticas, digamos, que en alguna medida se muestren como aquello a lo que debemos aspirar en términos, si quieren, personales. Yo creo que la tarea de la política, de la práctica política, de la acción política es buscar esos remiendos o esas resoluciones o esas construcciones hegemónicas o esos... O construir ese poder, ¿no? Lefort, a quien mencionábamos hace un momento, decía que uno de los principios de la política es el conflicto y el otro es el poder, ¿no? Uno podría decir que eso no constituye más que una interesante reflexión sobre la obra del viejo Hobbes, que por un lado dijo, el hombre es el lobo del hombre, los hombres se pelean entre sí, o por la competencia por los bienes, o por el afán de gloria, o en búsqueda de la seguridad, pero al mismo tiempo dijo, así no se puede vivir, y si alguien no puede en algún momento dar un puñetazo en la mesa y decir, señores, me obedecen a mí, porque si no nos vamos a morir todos, tampoco habría política, sino que habría pura destrucción recíproca y pura guerra permanente. Entonces, hay política, porque hay conflicto, pero hay política también,
porque hay poder, porque hay condiciones para poner un orden, porque hay condiciones para configurar una hegemonía que siempre es precaria, que siempre es frágil, que siempre está al borde del abismo. Uno podría decir, la tarea de la política es permitirnos estar siempre un pasito más acá del abismo, del sinsentido trágico, del abismo, ¿no? de una tragedia que permanece todo el tiempo como espectro, ¿no? Que vuelve permanentemente sobre el orden de la política para inquietarlo y para mostrarle su límite externo. Hay una escena de Hamlet que a mí me parece extraordinaria, me parece de una imaginación formidable de Shakespeare, que es la escena en el primero de los actos, la primera de las escenas del acto quinto, al que nos referíamos recién, que es la escena del cementerio, cuando aparece Hamlet y Laertes, que se había tirado un tanto grotescamente a la tumba donde estaba enterrado el cuerpo de su hermana Ofelia muerta para abrazarlo por última vez, sale hecho una furia de la tumba y se agarra las trompadas con Hamlet al borde de la tumba, al borde del abismo, al borde de ese foso donde están los muertos, donde está la muerte, donde está el silencio, donde está el descanso, rest, esa palabrita que aparece tanto en Hamlet, ¿no? Rest. Es quizás una de las grandes palabras de Hamlet, desde el rest, descansá, descansá, que le dice Hamlet a su papá en el primer acto, hasta el the rest is silence del último acto. Shakespeare no hace más que jugar con la idea de rest, que es resto, que es descanso, que es el resto del tiempo y que son los restos mortales, ¿no? Que quedan ahí en las tumbas de donde lo saca el sepulturero sacando calaveras, huesos y yo qué sé qué. Por eso Hamlet es una pieza muy interesante y la centralidad de la idea de restos hace que podamos sostener que Hamlet es una pieza que transcurre como en dos andariveles, ¿no? Uno arriba de la tierra, donde los hombres viven, mueren, se enamoran, se asesinan, y otro por abajo de la tierra, donde están los espectros, donde están las calaveras, donde están los gusanos. Los gusanos son protagonistas fundamentales. Y el conflicto tiene como límite la muerte. Y el conflicto tiene como límite ese abismo. Entonces, cuando Hamlet y Laertes están ahí al borde de la tumba forcejeando, yo no sé cómo funcionaba la imaginación poética extraordinaria de Shakespeare. No sé si quiso hacer una gran alegoría de lo humano, pero lo cierto es que lo hizo. Dos grandotes forcejeando al borde de un abismo. Eso es la vida misma. Eso es la política, estar siempre un pasito más acá del abismo sin ninguna seguridad de que no vayamos a caernos, pero siempre empeñándonos en común por permanecer de este lado del precipicio. La política entonces es aquello cuya naturaleza se muestra en el conflicto y en el poder. ¿Y cuál es el lugar, cuál es la función de la filosofía política? Esa era tu pregunta. A mí me parece que la tarea de la filosofía política es pensar esa naturaleza de la política reconociendo esta centralidad del conflicto como ineliminable, ¿no? Por lo menos yo definiría así una filosofía política trágica, ¿no? Varios autores ya, tengo aquí presente a un jurista argentino contemporáneo, Arnoldo Zipperman. Arnoldo Zipperman escribió varios libros. Uno de ellos a mí me gusta mucho, que es un libro sobre el pensamiento de Isaías Berlin, que se llama Una apuesta por la libertad, y cuyo subtítulo es Isaías Berlin y el pensamiento trágico. ¿A qué llama pensamiento trágico Zipperman? Al pensamiento que piensa a partir de reconocer la centralidad y la ineradicabilidad del conflicto en la vida de los hombres, ¿no? Aceptar que hay allí núcleos de conflicto insuperables, que tenemos que convivir con ellos. No tenemos que resignarnos a que ellos cancelen nuestras posibilidades vitales, pero tenemos que saber que están allí, tenemos que lidiar con ellos, tenemos que saber que el conflicto se abre todo el tiempo por todos lados. En ese sentido, hubo grandes momentos de desarrollo del pensamiento trágico en Occidente. Grandes momentos y no muy extensos momentos, porque por todo lo que ya dijimos, es fácil sostener que la tragedia, o por lo menos la posibilidad de que la tragedia configure el tipo de pensamiento propio de una cultura o emblemático de una cultura, supone o exige o reclama como condición de posibilidad el politeísmo. No hay grandes tragedias cristianas. No hay al menos la tragedia como un género que pueda dar cuenta
del modo cristiano de pensarse la vida durante los largos siglos de hegemonía de esa cosmovisión entre el comienzo de la cristianización de Europa hasta el Renacimiento. Porque si hay un único lugar donde radica el bien, la justicia, la verdad, si el que las hace las paga, si el que le va mal en este mundo le va a ir bien después en el otro y puede pasar allí a cobrar por ventanilla, entonces no hay tragedia. La tragedia consiste en levantar la vista al cielo, preguntar por qué y escuchar cómo los dioses callan, cómo los dioses peleados entre sí no nos ofrecen respuestas a nuestras solicitaciones. Por eso, los grandes momentos de la tragedia son los momentos del politeísmo antiguo. Es inseparable. No podemos pensar Antígona sin politeísmo. Hay Antígona porque hay politeísmo. Hay Antígona porque son equivalentes en dignidad y en legitimidad. Los dioses del Estado, a los que está obligado a responder Creonte, y los dioses de la familia o del hogar, a los que está obligada a responder Antígona. Y hay una forma nueva de politeísmo, diría yo, que no consiste exactamente en que los hombres hayan vuelto a creer en muchos dioses, sino que no saben ya muy bien en qué creer. Cuando el viejo mundo del medioevo europeo empieza a entrar en crisis, cuando ya los hombres europeos empiezan a no encontrar satisfactorias las respuestas que la vieja cosmovisión cristiana ofrecía a las preguntas fundamentales, pero todavía no apareció otro orden que aparecerá en Europa alrededor del 1640, digamos en números redondos, ¿no? Que es la fecha que George Steiner, en un libro precioso que se llama La muerte de la tragedia, pone como el momento en efecto de extinción de ese género como género dominante en la cultura europea, que de nuevo es un periodo de no más de 50 años, desde 1590 hasta 1640 y pará de contar. Después cuando aparece Spinoza, cuando aparece Descartes, cuando aparecen Hobbes, con su arrogante pretensión de que la luz de la razón puede iluminar todos los rincones del mundo, e incluso todos los rincones más secretos del propio yo, entonces desaparece la posibilidad de tragedia que requiere el misterio del mundo como condición de posibilidad. El gran racionalismo moderno, desde mitad del 17 hasta fines del 19, es un racionalismo no trágico, del que los hombres empiezan a descreer hacia el fin del 19, comienzos del 20, cuando aparece la gran generación de pensadores trágicos, entre los que podemos apuntar a Max Weber, a Walter Benjamin, de algún modo a Theodor Adorno, cuya idea de dialéctica negativa es otro modo, me parece, de nombrar a la tragedia, y ciertamente entre todos ellos a Freud, ¿no? Es interesante esa idea de una filosofía política trágica, ¿no? Que es una filosofía política que sabe que el conflicto es ineradicable y que tenemos que aceptar nuestra convivencia con él. Aparece esta idea entonces en la cual yo me pregunto, estas nuevas filosofías vienen a poner en un lugar más preocupante a la razón, si bien digamos, ya no podemos reconocer que la razón tiene estas características de los racionalistas o de los ilustrados, estas características omnipotentes, omnipresentes, que van a llevarnos a una historia de progreso, de mejoramiento de las sociedades y de la humanidad. Y digo, digamos, los hechos del siglo XX se muestran como, bueno, hasta acá nos han conducido, y Adorno y Horkheimer, Benjamin y otros muestran, digamos, que debemos concebir una racionalidad en otros términos. A mí lo que me preocupa es, bueno, ¿y dónde quedan estos grandes ideales que aparecen en la Ilustración particularmente, de la igualdad entre los hombres, un tipo de igualdad política que está sustentada en una naturaleza humana que particularmente no hace punto en la fragilidad, sino, digamos, en las condiciones de autosuperación más bien? A mí me parece que no hay ningún motivo para abandonar esas pretensiones evidentemente emancipatorias y críticas de las injusticias del mundo y que son necesarios puntos de partida de un pensamiento de la justicia, de la emancipación. Digo más, me parece que hoy en América Latina, para venir a temas que nos son cercanos y caros, no estamos discutiendo nada distinto de aquellas viejas pretensiones típicamente modernas en relación con la igualdad entre los hombres, ¿no?
con los derechos, que es aquello que se deriva de la hipótesis de la igualdad. Lo más interesante que está pasando en este ciclo político que desde hace unos 12 o 15 años estamos protagonizando en América Latina, con más y con menos, con puntos de inflexión, con preocupaciones ciertas por su suerte, por su destino, por su continuidad. Lo que me parece que estamos discutiendo hoy en América Latina son las políticas que se derivan del reconocimiento de una igualdad radical entre los hombres. Los hombres somos iguales en talentos, los hombres somos iguales en inteligencia, los hombres somos iguales en capacidades y sobre todo los hombres somos iguales en derechos. Y esa postulación de esa igualdad, que no solamente no es incompatible, sino que dialoga todo el tiempo en la formulación de políticas públicas desde los estados democráticos que tenemos con la evidencia de la desigualdad fáctica entre los hombres, porque está claro que hay ricos y hay pobres, está claro que hay personas con más posibilidades y personas con menos posibilidades de realización o de lo que fuera. Me parece que de lo que trata la política democrática hoy en América Latina es de cómo actualizamos esos viejos ideales modernos de la igualdad, de la libertad, ¿no?, a la que estamos aprendiendo también a repensar en América Latina según un formato que me parece que es más interesante que el formato apenas liberal de la libertad negativa frente al Estado, ¿no? Entonces me parece que yo no diría que debamos abandonar ninguno de esos ideales. Ciertamente sí, hoy no podemos confiar candorosamente o alegremente en una narrativa de la historia que nos permite imaginarla como un camino ascendente sin tropiezos y con seguridades hacia una realización plena de la humanidad. De eso podemos y debemos sospechar, pero a mí me parece que el camino de las sociedades es el camino que no se aparte del principio moderno y emancipatorio de la igualdad, de la libertad. Una última pregunta que sería la siguiente. Es una pregunta más bien general. Cuando las personas abren cualquier libro de filosofía, la filosofía ya ha comenzado. Cuando abren cualquier manual de introducción a la filosofía, aparecen las disciplinas, aparecen los problemas filosóficos, pero por lo general no aparece una reflexión en torno a la filosofía. Generalmente quienes hacen filosofía saben que esa reflexión viene siempre después. Esto de hacer metafilosofía, de hacer pensar cuál es esta naturaleza propia de la disciplina filosófica. Si bien usted lo ha comentado en términos particulares sobre la filosofía política, la pregunta es, bien, ¿qué es la filosofía? ¿Cómo podría definir usted la filosofía? Y ¿qué importancia tiene la filosofía, si es que tiene alguna? Bueno, mirá qué pregunta para terminar una charla tan amena. No sé cómo definir la filosofía, entre otras cosas porque tampoco me definiría a mí mismo como un filósofo profesional, sino como alguien que sin mayores precauciones y sin mayores disciplinas incursiona aquí y allá por los terrenos de la filosofía, sin andar preguntándose todo el tiempo también por cuál es el sutil límite que separa los saberes a los que nombramos de ese modo de otros saberes como el de la teoría política o incluso el de la teoría estética o el de la literatura. Me parece que la filosofía es un tipo de pensamiento que si no quiere ser necio, si no quiere ser dogmático, debe no solamente pensar el mundo, como en general es en las ciencias sociales de vocación más empirista, que van al mundo a mirar allí los objetos con que el mundo nos regala, y esa es su función y está fenómeno que lo hagan. Me parece que la filosofía tiene una tarea adicional, además de la de pensar el mundo, que es la de pensar su propio modo de pensar el mundo. Y esa operación, la gran tradición crítica alemana la nombró con la palabra reflexión, ¿no? Es decir, flexionar el pensamiento sobre sí mismo para interrogarse en sus fuentes, en sus condiciones, en sus categorías.
¿no? Para evitar el riesgo del dogmatismo que supone ir muy confiados al mundo, suponiendo que las categorías con las que contamos son las adecuadas y suponiendo que lo único que tenemos que hacer con el mundo es describirlo o criticarlo y ya. Hay que describirlo, hay que criticarlo, pero al mismo tiempo hay que saber describir y criticar las propias categorías con las que pensamos. Y cuando esas categorías vienen dialogando desde hace cientos o a veces miles de años con las categorías del mundo de la literatura, del mundo de la tragedia, del mundo de la estética, estas incursiones laterales, que yo no sé si llamaría propiamente filosóficas, porque a lo mejor ya dejan de serlo para pasar a ser literarias, estéticas, históricas. Ahí la verdad es que me declaro incompetente, pero me declaro gozosamente incompetente para establecer límites precisos entre esos campos, ¿no? Incluso te diría entre el del análisis propiamente literario y el del análisis que busque encontrar en esos textos literarios pistas para pensar la vida, para pensar la naturaleza humana o para pensar la política. ¿Hacía crítica literaria o hacía otra cosa Freud cuando fue a leer Edipo Rey y encontró allí un principio para pensar nada más ni nada menos que la subjetividad humana, ¿no? Debemos suponer a todo el psicoanálisis una nota a pie de página de la gran tragedia antigua o renacentista, como dice el exagerado de Harold Bloom en una frase de todos modos preciosa, o habrá que desconfiar un poco de esos límites, ¿no? Y suponer que siempre nos zambullimos, y yo creo que el modo filosófico de hacerlo es críticamente, lúcidamente, no dogmáticamente, en el mundo de los grandes tesoros de las escrituras que nos ha regalado el mundo que heredamos. Yo lo llamo Occidente porque es la parte del mundo que conozco. No deberíamos limitarnos solamente a eso, pero ya con eso tenemos para divertirnos bastante. Digo, ir y lanzarnos a los tesoros escriturarios de esa enorme cultura para pensar con todos los instrumentos que ella nos ofrece la condición de lo humano y la condición de la política. Bueno, Eduardo, le agradecemos mucho. Nos quedamos pensando, incluso nos quedamos pensando la forma en la que pensamos. Bueno, Muchas gracias hasta por un próximo la invitación, encuentro. Un placer.